Me avisas. Bueno, Shabbat Shalom. Vamos a estudiar la parashá de Bamidbar entonces, números, ¿ok? Entonces, puedes empezar, Erika, de 10 en 10. Después Oscar. Aquí el primer capítulo necesitamos a 5 voluntarios. 54. Y entonces Erika, Oscar, Johnny, Martica y Lina. Listo. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo, hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familia patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán los escuadrones a todos los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años para que sean aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu que sea jefe de la familia patriarcal. Los encargados del censo. Estos son los nombres de quienes habrán de ayudarles. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedur. Por la de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Por la de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Por la de Isaacar, Natanael, hijo de Sur. Por la de Saulón, Eliab, hijo de Elón. Por las tribus de los hijos de José, Elisama, hijo de Amiud, por la tribu de Efraín, y Gamalet, hijo de Pedasur, por la de Manasés. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedonil. De Dan, Aiser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliesab, hijo de Deuel. De Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos eran los nombres de entre la congregación, príncipes de las tribus de los padres capitanes de los militares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón todos estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres por cabeza de 20 años para arriba, como Adonai lo había mandado a Moisés. Lo contó en el desierto del Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podrían ir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza. Todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74.600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54.400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los censados de ellos, de la tribu de Zebulón, fueron 57.400. De los hijos de Joseph, de los hijos de Efraín, fueron por sus generaciones, por sus familias, por la casa de sus padres, conforme a los contados de los nombres de 20 años arriba, todo recluta para un ejército.
Los contados de ellos de la tribu de Efraín fueron 40.500. De los hijos de Manasés fueron por sus generaciones, por sus familias, por la casa de sus padres, conforme a los contados de los nombres de 20 años arriba, todo apto para el ejército. Los contados de ellos de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los hijos de Benjamín, por sus generaciones, por sus familias, por la casa de sus padres, conforme a los contados de los nombres de 20 años arriba, todo apto para el ejército. Los censados de ellos de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan, por sus generaciones, por sus familias, por la casa de sus padres, conforme a los contados de sus nombres de 20 años arriba, todo apto para el ejército. Los censados de ellos de la tribu de Dan fueron 62.700. De los hijos de Asher, por sus generaciones, por sus familias, por la casa de sus padres, conforme a los contados de los nombres de 20 años arriba, todo apto para el ejército. Ok. Los contados de la tribu de Aser fueron 41.500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados 603.550. ¿Hasta ahí? ¿O hasta el 12? Ah, bueno, no, hasta ahí. Ya ahorita continuamos. Ok. Bueno, chicos, en términos generales, ¿qué les llama la atención de esa lectura? Que no es que se hizo un censo, sino que como lo aprendimos en una parashá, se levantó cabeza, o sea, Estaba empezando a establecer el orden como tal. Exacto. Entonces vamos a primero a organizar el tema del pueblo. Y ese inicio. Es poner en honra para hacer un encargo, un oficio, o sea, no era tanto el conteo, sino ustedes, porque miren ahí que son los de 20 años para arriba, los que contaron. Entonces, el censo se cuenta a niños desde un día de nacidos hasta el viejito más viejito, y ahí no se contaron sino los que eran aptos para el ejército. Entonces no era un censo exactamente, no es lo que nosotros conocemos como un censo, y ahí dice Eric, enseña que esa palabra es levantar la cabeza, y es que, o sea, convocados para el ejército y poner en honra para hacer un encargo o un oficio. Pero yo no entiendo una cosa, porque eso ya lo habíamos estudiado en alguna parasha, no recuerdo cuál, pero era, si mal no recuerdo, para los levitas, y tiene sentido por el tema del servicio, ¿ok? Para los levitas, ¿qué? ¿Los contados? Sí, No, aquí es de todas las tribus. no, por eso, en una parasha pasada, que yo recuerde, era solo para los levitas el conteo, o era para todos también. Creo que todos, o O sea, sea, yo lo que me pregunto es, por ejemplo, un muchacho de 20 años en la tribu de, qué sé yo, Rubén, que no tiene nada que ver con el servicio, tenía 20 años y era contado entre los aptos que son mayores de 20 años. ¿Para qué? O para sea, ir al ejército. ok, por eso, pero eso a mí me suena como un censo. Es que un censo, lo que significa un censo es contar a todo el mundo, y aquí no se contó a todo el mundo. No, pero entonces podemos decir un censo para el ejército. Y ya ahí limita con que sea para los mayores de 20 años, ¿no? O sea, Eh, ¿qué diferencia hay? Pregunto. ¿Qué la diferencia entre... diferencia es que no solamente es el conteo, Cris, o sea, no es el conteo, es que yo determino un grupo de personas con ciertas características para ponerlos en un oficio que era el ejército, que es muy diferente, ¿sí? O sea, un encargo, o sea,
yo entiendo que habría que contar, porque ahí están los números de cada tribu, 32.000, 14.000, 8.000, los que fueran, ¿cierto? Entonces, pues habían que contar, pero para saber cuántos iban de cada tribu y que tenían que ser de 20 años para arriba y lo que sea. Entonces, o sea, pero que no lo veamos como un censo de que se contó a todo el pueblo, es que ha habido mucha mal entendimiento hasta donde yo me acuerdo que no se podía contar a las personas. En el judaísmo mal entendido y en el judaísmo propio creo que lo hacen así, de no contar porque es que es malo, ¿sí? Entonces, Lo que pasa es que, bueno, a eso iba Martica. O sea, vamos a relacionarlo porque yo sinceramente, yo lo veo como un censo, pero específicamente para el ejército. Entonces, obviamente tú no vas a censar a un niño o a una mujer, porque pues un niño o una mujer no van, pero para mí es un censo. Entonces, por ejemplo, lo que usted dice, Mosqui, ok, la explicación es que la palabra censo, digamos, se entiende mejor cuando se dice levantar cabeza, pero pues al final dentro de como usted lo defina, que sea levantar cabeza o la palabra en hebreo, pues hay un censo. O sea, lo que quiero aterrizar es que hay un censo. O sea, porque dice, estos son el número de personas mayores de 20 años aptas para el ejército. Entonces, mi pregunta es, ok, mi pregunta es, eso inmediatamente me acuerda la historia de David y quiero que lo revisemos un segundo, cuando David censa al pueblo. sí, se cuentan los convocados al ejército, básicamente es lo que hay ahí, se cuentan los convocados al ejército. Exacto, para mí esa es la definición de censo. Censo para el ejército. Hago la Ujú. aclaración, no censo cualquiera. Entonces, por ejemplo, en segunda de Samuel 24, o sea, lo pregunto porque, Hubo varios. A los levitas también se contaron. sí, pero recuerdo que la historia dice que David, mira, David censa al pueblo. Segunda de Samuel 24, volvió a encenderse la ira de Adonai contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorra ahora a todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió el rey, añada Adonai tu Elohim al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, más por qué se complace en esto mi señor el rey, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Algo hay que Salió pues, o sea, ahí sobre los capitanes del ejército, ok, ahí se hizo un censo de todo el ejército. Vamos a ver, salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gal y junto a Hazer. Después fueron a Galaad y en tierra baja de Jotzi y de allí a Dalhaan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y todas las ciudades de los hebeos y de los cananeos y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén a cabo de 9 meses y 20 días. Imagínate ese censo. Después que hubieron recorrido, bueno, y Joab dijo el censo del pueblo al rey, fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá 500,000 hombres. O sea, yo entiendo aquí que también está contando gente del ejército. claro, pero ahí no fue mandado por Adonai. Después que Sí, David hubo entonces hay cesado al hacer pueblo, diferencia. pero Es mira, que, mira, mira el 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo ujú, David a Adonai, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Adonai, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. ujú. Eh, En Primera de Crónicas 21 está relatado también cuando David censa al pueblo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Y bueno, y ahí sigue. O sea, hay que diferenciar para qué y quién lo mandó. O sea, ahí en esos casos, o sea, era el orgullo de David de saber cuánto ejército tenía para ir a la guerra en sus fuerzas. ¿Mm? O era un censo mandado por Adonai con algún motivo. Entonces, Yo por eso, lo que entiendo, o lo que había entendido, es que, por ejemplo, en el versículo 16, de, después de dar los nombres, dice, estos eran los nombrados de entre la congregación.
Bueno, aquí en esta versión dice príncipes de las tribus de sus casas. En el mío dice tribus patriarcales. Esa palabra, la que sale ahí, príncipes que traducen acá, es nací. Mm. Es la palabra 5375, que traducen Levantado como para llevar una carga. como exaltado, como rey, como... O sea, tengo entendido yo que se estaba haciendo era como una organización del pueblo, por así decirlo, de los justos arriba y de ahí para abajo, para organizar todo el campamento. Sí, porque los levitas, ahí más adelante dice que los levitas no se cuentan porque ellos sí o sí solamente van a estar en el santuario. Entonces, como que a cada uno le está imponiendo, digamos, entonces toda la tribu, los levitas hacen esto, los de 20 Es como años si todos los hacen esto. levitas ya estuvieran, por así decirlo, un grado más cerca de Dios. Ajá. Entonces Sí, pero, estaban empezando a organizar tribu por tribu. Bueno, de la tribu tal, Adonai dice, esta sí, persona es la que vamos a poner por mando y de ahí para atrás para sí, organizar pero todo alrededor del campamento. ¿Sí independientemente, entiendes lo que están Mosque, haciendo ahí? Esperamos. ¿Qué? o sea, lo que quiero decir es que independientemente, ok, listo, es una cuestión de De orden, organización, de pero orden, aún sí. así está censando, o sea, mi punto es que al final está contando, sea Pero para mandado organizar, por Dios, ¿qué es la diferencia? ahí es donde voy. ¿Cuál es la diferencia si al final están censando ambos? La diferencia es que El lo propósito mandó. final. Ujú. La diferencia es que Adonai lo mandó y en el otro, en el conteo de David, ¿por qué se arrepintió David? Porque primero no lo mandó y salió fue el ego de él. Yo tengo tanto ejército, voy con mis fuerzas, con las fuerzas del ejército a la batalla. No, y tengo tanto pueblo y tengo tan, sí. Entonces, una cosa es el censo que Dios manda con un propósito definido, porque aquí era, o sea, ahí era únicamente y exclusivamente para la batalla. Ya después, yo no recuerdo, ustedes me recordarán, pero ya después yo no recuerdo de lo de David que se haya censado específicamente por Adonai. O sea, él estructuró las cosas y no es que sea pecado contar las personas, no, porque eso es lo que yo escuché en alguna época. Entonces, no podemos decir que nos reunimos 20 porque eso es pecado, eso está mal contar. No, de eso no se trata. O sea, es el ego que puede resultar de esas cosas, en este caso, por ejemplo, de David, ¿no? Porque Perdón, David de pronto estaba colocando la confianza en la cantidad de hombres y no en Dios, pensando que la batalla le iba a ganar por la cantidad de hombres. Y Y se contó todo el alimenta el pueblo, o ego sea, también. claro, yo rey tengo, mire, a miles, millones que son mis súbditos. ¿Sí? yo tengo una pregunta, Martica. Hoy en día, ¿eso cómo puede contar? O sea, o no sé por qué cuando le estás diciendo, se me vino a la cabeza cuando los pastores están en una iglesia pequeña que acaban de formar y empiezan, y que venga más gente, y esta iglesia va a crecer y vamos a ¿Cuál es tener el propósito? Sí, o sea, es ¿Cuál es el como eso propósito? mismo. ¿La salvación de las almas o el tener 100 personas a mi alrededor o 1000 personas? ¿Cuál es el propósito? Mira que eso es importante, Martica, y lo veo relacionado, aunque también veo otras aplicaciones a esto, pero es importante porque a veces lo que tú dices es cierto, se nota como un afán porque crezcan las personas que se congregan en ese sitio. Y al final, por ejemplo, alguna vez lo compartía con un pastor y concluíamos que, o sea, al final del día no importa, por ejemplo, en este espacio, Ujú. aquí habemos 5 gatos, al final, o 5 cuentas, hay más gatos, pero al final no importa si hay 100 más y se conectan acá. Lo importante es que esos 100 más estén en modo Shabbat, así no se Ujú. conecten acá. Ujú. Así estén en sus casas, así lo que, o sea, lo que sea, pero que estén en modo Shabbat. O sea, lo importante no es para que el espacio físico o una persona, un líder sea exaltado en lo absoluto. O sea, tiene que ser siempre para la honra y para la gloria de Adonai. Entonces, es un principio muy básico. Miren que aplican en todas las esferas cotidianas de una persona. Alguna vez un jefe de mi hermana que tiene una posición muy alta en una empresa internacional y es un señor muy sabio, o sea, es un señor y es creyente, que cuando habla todo el mundo lo escucha.
Y el tipo le decía a mi hermana, uno de los consejos que le dio era que siempre y cuando ella tuviera presente que en la posición que estuviera, en la situación que estuviera, que si lo que ella buscaba era darle la gloria a Dios, que ella iba a estar bien. Ujú. Y yo dije, oiga, qué consejo tan sencillo, pero buenísimo. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo, ok, yo soy vendedor, pero yo lo que quiero vender y alcanzar es para decir, "Uy, no, es que yo soy el machacho de los vendedores, o es para, de alguna manera, porque uno piensa que de pronto Dios no tiene propósitos o uno no los ve, que uno no los vea puede ser común, pero Dios siempre tiene un propósito. Entonces hay que saber que detrás de cada situación, o sea, tenemos o Dios nos ha puesto en la situación que nos ha puesto para gloria y honra de Él. O sea, parece sencillo, pero cuando uno lo analiza cada uno en su posición, en su situación, cambia la perspectiva. Entonces, esto me asombra mucho porque o sea, uno diría, oiga, pero David hacer un censo que se demoró 9 meses, los recursos, etcétera, pues uno ¿La no gloria pensaría de que, quién? Sí. sí, pero uno no pensaría que es tan grave, pero miren que cuando la escritura dice, Idolatría. O sea, si pero, le doy la gloria a otro es idolatría. O sea, o si me doy la gloria a mí mismo es idolatría. ¿Mm? sí, correcto, y lo dice Ahí quita la gloria de Adonai, él es el único. mira lo que dice Isaías 42:8. Vamos a tenerlo claro porque ahí vamos. ¿Se acuerdan que siempre decimos que con la escritura lo que hacemos es que conocemos a Dios, conocemos su personalidad? Isaías 42. 42:8. Porque muchas veces uno dice, no, es que Dios es como yo me lo imagino. Y uno diría, no, Oh, pero Dios no se pone yo bravo por creo, esas cosas. es lo que la gente dice. Sí, Yo creo que a Dios no le molesta que yo no sé qué. eso, y yo digo, bueno, ¿usted cree o la escritura lo dice? Sí. No, pues es que, ¿cómo va a ser que Dios? ¿Y por qué? Porque usted lo piensa así. Mire, Isaías 42:8. Dice, yo, Adonai, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza de esculturas. O sea, todo lo que se lleve la gloria. Ujú. Eh, y que no sea para él, por ahí no es. Entonces, si Dios Exactamente. nos pone en una situación, si Dios, por ejemplo, es como de pronto hemos compartido aquí en este espacio, alguien que haya sido alcohólico y Dios lo haya liberado, así, lo haya liberado, o sea, mejor dicho, no se dio cuenta, de la noche a la mañana ya es libre del alcoholismo, después de muchos años de estar sufriendo de eso. Es como si esa persona dijera, no, no, mira, yo antes era alcohólico, pero no, hay que tener determinación y yo lo logré y yo soy un berraco, yo soy un duro porque yo pude. Mm. O sea, grave. Diferente a que la persona dice, mire, reconozco que yo no era capaz, no fui capaz y Dios me transformó, Dios ordenó mi vida, etcétera. ¿Sí ven la diferencia? Ujú. Entonces hay que tener claro eh, la gloria de Dios. O sea, lo que Dios pone en la vida de cada uno, hay que saber que es para la honra y para la gloria de Dios. No es para que si Dios nos pone en lo que sea, es que la verdad que es tan variable, o sea, cada persona es muy diferente, cada uno vive eh, en lo que Dios lo pone pues de su manera singular, pero hay que saber que el principio es ese. O sea, tenemos que vivir en lo que vivimos, sea como papás, sea como familiares, sea como en el trabajo, sea como vecinos, sea lo que sea, pero todo lo que Dios nos da y en lo que Él nos pone es para su gloria. El día que perdamos eso de vista, nos puede pasar lo de David. Y lo que siempre hemos dicho, eso está para testimonio, porque cuando uno lo ve en el ojo ajeno, ve la paja súper fácil. Y uno dice, oiga, ese David sí es orgulloso. Oiga, ese David sí es paila. Ese David sí estaba como perdido. Pero imagínense que o sea, si le pasa al rey David, o sea, tenemos que tener mucho cuidado porque está para testimonio. Si está para testimonio y quedó escrito, es porque nos puede pasar.
Y yo, No para sinceramente, justificación, ¿no? No, sí, que no así para lo han tomado la justificación. mayoría de las personas. Ah, le pasó al rey David, yo puedo hacerlo, Entonces yo yo. voy por deporte allá a hacer lo mismo que hizo David Malo. Correcto. Entonces, es para que lo tengamos presente, porque, repito, yo no pensaría que eso sería algo tan dañino. Entonces, miren que eso es una de las cosas que tiene la altivez. O sea, lo malo de la altivez es que precisamente coge toda la honra y la gloria de Dios y se la pone la persona. Entonces, no, es que es porque yo pude, es porque yo puedo, es porque el poder de mi mente, mis palabras tienen poder, todo ese tipo de cosas, de a poquito, le están quitando la gloria a Dios, le están quitando la gloria a Dios, le están quitando la gloria a Dios. Entonces, es Dios como si dijera, y pues se los digo por conocimiento de causa, es como si Dios dijera, estás tomando lo que es mío, bueno, yo te lo voy a quitar y mira a ver cómo te desenvuelves. Y Él quita lo que Él da y ya, y ya la persona se da cuenta, oiga, sí, no soy yo, es Dios. Entonces, es importante, ¿no? Porque parece, repito, no, de entrada uno lee la historia de David y dice, no, pues como tan delicado Dios, ¿no? No me parece tan grave, aparentemente. Pero miren que acarrea lo que siempre he dicho respecto a, por ejemplo, el celo de Dios, que eso lo compartía en la congregación hace un par de Shabbat, respecto al celo de Dios, o sea, uno diría, ¿no? Uno podría pensar, bueno, qué raro que Dios sea como celoso. Eso suena como tóxico, como una persona celosa, una persona insegura, qué sé yo. O sea, se puede relacionar a ese concepto humano de celo, ¿sí? Y cuando tú te pones a analizar, en realidad lo que está haciendo ese celo de Dios es que te está Cuidando. guardando, Ujú. te está cuidando, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Dios va a seguir en su esplendor, va a seguir en su santidad, va a seguir siendo Dios, independientemente si tú lo pones primero como Elohim o no. O sea, Él no deja de ser. Pero Amén. cuando Él te dice, mira, yo soy celoso, es para que significa que tú te estás mirando para otro lado y al final eso te va a Ujú. perjudicar, porque todo lo que sea alejarnos de Adonai equivale a una consecuencia negativa para nosotros. Entonces, o sea, yo todo eso lo veo, claro, lo que pasa es que él tiene que hablar en nuestro lenguaje, tiene que hablar en nuestro lenguaje, pero cada concepto abarca una profundidad importante. Y esto es un ejemplo, esto es lo que me encanta de estudiar, no solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, o el Testamento de los Antiguos, o bueno, el Ujú. Tanaj, porque aparecen estos detalles que a veces uno, uno pasa desapercibido. O sea, aquí aprendemos a conocer la personalidad de Unai también. Una cosa, un mismo evento. Esto es impresionante. Un mismo evento, un mismo evento, con la intención incorrecta, cambia. Ujú. Y es un mismo evento. Entonces, no es lo mismo yo hacer un censo porque Dios me mandó versus hacer un censo porque, no sé, por orgullo, por ego, por falta de confianza en Dios, etcétera. Y es un Ujú. mismo evento. Entonces, bueno, eso me llama la atención. Lo otro que me llama la atención es que esto pasa en el segundo año de la salida de Egipto. ¿Por qué no a los 6 meses? ¿Por qué no a los 8 meses? Porque tal vez ya ¿Por qué no al sabía. mes? Necesitaban pasar ciertas circunstancias. Ahora, yo Sea, digo, recordemos que todo es un aprendizaje, o sea, si duraron 40 años en el desierto, necesitaban 40 años en el desierto. No solamente fue el pecado del ídolo, de toro ese, no solamente fueron es que no me acuerdo cuántas veces fue que renegó Israel y quiso volverse a, a- a Egipto, las murmuraciones, hasta Miriam y murmuró, o sea, fueron falta de creer, las murmuraciones, idolatría, fueron muchos pecados. Entonces, como venían de un pueblo
idólatra y pecaminoso, tenía que tener un proceso para irse quitando todas esas cosas y tocó hasta que murieran todos los que salieran de Egipto para que la nueva generación que no había salido de Egipto ya no tuviera esas prácticas y viviera de una manera diferente. ¿Mm? Recuerda que ellos duraron como 9 meses aproximadamente en construir todo lo del lugar santísimo. Eso no era tan Mm. fácil, tan sencillo. Las fundiciones, la preparar todas las cosas, las telas, las ropas. O sea, en esa época yo Sí, creo que conllevaba su tiempo, sí, o sea, un proceso. proceso, sí. O sea, a eso es lo que voy. A eso es lo que voy porque, no sé, yo pensaba, bueno, me hace sentido que esto hubiera pasado justo antes de que entren a la tierra prometida porque pues van a empezar pues a entrar en guerras. Pero esto aquí apenas están en el segundo año. O sea, aquí todavía no habían esa cantidad de guerras como si hubo cuando en la época de Josué. Entonces, yo decía, ¿por qué no se hizo al principio? ¿Por qué no se hizo después? Y bueno, la conclusión es que podemos entrar a mirar todos esos detalles, como dice Oscar, que la construcción del tabernáculo, etcétera, pero el punto que voy es que, o sea, Dios es de procesos. Entonces, imagínense que, no sé, que Aarón dijera a los 6 meses de haber salido, no, yo creo que hace falta como que el ejército, vamos a organizarnos porque aquí estamos a la deriva, o sea, aquí nos pueden atacar y no estamos organizados. Y eso es algo, supervivencia, ¿no? O sea, es una de las cosas elementales para proteger la vida, etcétera. O sea, es importante. Y miren que Dios es en su tiempo. O sea, inclusive algo tan relevante, algo tan importante, aunque era obvio que Él era quien cuidaba, pero miren que este es otro tema. Dios es Dios. Dios iba con la columna de nube y con la nube y con la columna de fuego, y aún así, siendo Dios, Él no necesita que nadie pelee las batallas. O sea, Él puede llegar y destruir a cualquier ejército. Pero miren que, primero, aquí vemos que es un Dios de procesos. Es decir, cuando decimos que es un Dios de procesos es que en el primer año no iba a ponerlos a hacer todo, que el tabernáculo, que el ejército, que a caminar por todo el desierto, o sea, una cosa a la vez, o sea, en su proceso. Y segundo, que también es un Dios, un Elohim de orden, en el sentido en que si bien él puede destruir a cualquier ejército, que lo hizo en varias instancias en la escritura, aún así asignó un ejército. Y uno pensaría, pero Dios, ¿para qué necesita ejércitos? Entonces, o sea, él es un Elohim de orden, porque me llama mucho la atención que a veces se puede pensar, no, estoy enfermo. Bueno, oremos, ok, súper bien. Bueno, ya terminamos de orar, entonces ya Dios me puede sanar. Sí, pero vamos al médico. No, no, pero es que eso es falta de fe, falta de emuná, porque no vamos al médico. Espérate, pero, o sea que el pueblo cuando Dios organizó el ejército, o sea, tenían falta de fe porque Dios no podía matar al ejército enemigo o qué. Son, repito, parecen bobadas, parecen cosas que no se relacionan, pero aquí nos enseñan esos pequeños principios que vamos entendiendo el día a día. Oiga, sí, nosotros ponemos nuestro día a día, nuestra vida en oración. Nosotros tenemos la confianza puesta en Adonai, pero si yo tengo una enfermedad, pues voy al médico, no pasa nada. O sea, es como sentido común, pero a veces se puede llegar a espiritualizar todo, que entonces se entiende como que si yo acudo o soy diligente humanamente, estoy teniendo falta de fe. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque pasa. Si les digo es porque pasa. Ahora, yo pongo un ejemplo, sí, porque es anécdota. Yo les pongo un ejemplo a nivel de médico, pero esto aplica en absolutamente todos los ámbitos. Entonces, él es un Elohim de orden, de orden. Entonces, como alguien me dijo alguna vez, no, yo le decía, no, pues estudiemos la palabra. Me decía, no, pero Dios, él da al quien quiere. Mire que eran pescadores los apóstoles y él les dio letra más que los escribas, que los fariseos. Y yo decía, no, pues bajo esa lógica, entonces
por favor, entre menos estudiemos, mejor. Y que Dios nos extienda la sabiduría. No es lo que dice Y Proverbios ni los Salmos. no, y tiene más mérito así. O sea, casi que la persona me decía, usted entre más estudia, peor. Y yo decía, oiga, por favor, que Dios puede hacer eso, que Dios puede tomar a una persona que sea absolutamente cero letrada y la puede volver la persona más letrada, de acuerdo, Sí, claro. absolutamente, no hay ninguna duda. Pero mientras eso sucede, si es que está dentro de la voluntad de Donai, Ser diligente. nosotros tenemos que ser diligentes. A veces se pierde el concepto o se pierde el propósito de la diligencia humana por espiritualizar todo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, porque pasa. Entonces, a veces nos volvemos como emocionales o, o no sé ni cómo decirlo. Como que le quitamos la parte de razonamiento a la escritura. Y la escritura es muy racional. O sea, todo esto, miren que lo estamos viendo aquí en la escritura. Esa es la importancia de estudiar esto que aparentemente uno dice, ah, sí, un poco de conteos ahí y ya, como que no saqué nada de ahí. No, cuando empezamos a ver con lupa, sacamos unos principios bíblicos tremendos, importantísimos. Entonces, ahí vemos otro. O sea, que Dios es Dios, sí, pero aún así nos mandó a ser diligente humanamente a ser diligentes. Listo, ¿qué más le llama la atención? Me llama la atención que nada más el ejército era casi 700.000, 600 y pico mil. Nada más el ejército, de 20 años para arriba. Probablemente era que un tercio de la población, un cuarto, o sea, estamos hablando de que era muy probablemente más de 1 millón de Así, personas hebreas. con seguridad. Entonces, eso, pues claro, eso se dice muy fácil, pero nada más planteese ese escenario en la cabeza, en el desierto, detrás suyo, más de 1 millón de personas con hijos, animales, cargas, bla, 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 bla. Y nada más usted organizarse, o sea, es que nada más organizarse, si nada más viajáramos en el desierto, un grupo de 50 personas, sería difícil organizarnos en todo. Sería muy difícil estar en unidad en todo, sería muy difícil que nadie de raíz esté alguno en contra de otro. ¿Sí me entiende? Y nada más 50, 30 personas. Ahora más de 1 millón de personas, pues, claro, eso es una cosa tremenda. O sea, ya visualizarlo era una cosa tremenda. Eso me parece muy, muy, como muy curioso. También me parece muy curioso que no hay un límite de edad en cuanto al censo del ejército. Solo hay un límite de donde empieza, pero no de cuándo termina la edad. Me da mucha curiosidad si, porque ¿cómo así? Entonces, de pronto un hombre de 60, 70 años, claro, parecería lógico que no, pero ahí no lo dice, o hasta ahora no lo ha dicho en cuanto al ejército, porque para Cuando, los hijos de Coat en los levitas sí pone uh-huh. un límite de 20 años a 50, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, listo, es coherente que de 50 igual es joven, pero sí, de pronto no tiene la misma energía, igual, listo. Pero en el ejército no pone esa pauta o ese límite para la edad, y eso sí me parece bastante curioso, bastante, bastante curioso. Sí, porque por ejemplo, una persona de 80 años, ya qué ejército de qué. Por eso, no, De 80 a nuestra época, no sé. no igual, no igual. O Bueno, sea, digamos que en esa época, ok, supongamos que en esa época no eran 110 o lo que sea. Independientemente no pone un límite. Sí, claro. Entonces, o sea, técnicamente una pero persona igual, anciana. igual era algo porque mira que para los hijos de Coat sí les limitó hasta los 50 años, que ya uno dice, por eso digo, es joven, 50 años es muy joven, pero igual, las fuerzas no son las mismas que de 20, 30. Nada más yo ya me canso y tengo 31 y a los 20 me recuperaba de todo, no me lesionaba ahorita y son 30, que es muy joven. Sí, Sí. entonces no sé si hay algo ahí que, pero me parece curioso. Me parece curioso. Bueno, un principio que puedo pensar, ¿no? Y eso es una hipótesis. Este,
yo creería que también precisamente no pone el límite porque va a la condición de cada persona respecto a su condición física. Entonces, por ejemplo, a nivel espiritual, los hijos de Leví, perdón, los de la tribu, los levitas, creo que ponían un rango, como usted dice, de 30 a 50, ni siquiera Sí. era 20, era 30. O sea, cuando Oh, ya, perdón, 30 50, sí, sí, cuando 30 ya tenía 50. una madurez, de 30 a 50, o sea, eran 20 años de servicio, pero era como un enfoque bien espiritual, por lo que, claro, una persona de 20 años no tiene la madurez pienso yo, para liderar espiritualmente a, a un pueblo, a unas personas. Sin embargo, pone 50 también, y bueno, interesante. Pero aquí yo creo que es ya 20 años, ya una persona de 20 años, de pronto no tiene esa madurez emocional o espiritual, pero físicamente está maduro. O sea, una persona de los 20 ya no sigue creciendo. O sea, una persona de los 20 ya está, ya el cuerpo está, ya llegó a su altura máxima, etcétera. Pero de pronto no pone el límite porque hay personas que a los 50 años se sienten muy bien, pero hay personas que a los 60 años se sienten muy bien y hay personas que a los 70 años se sienten muy bien. Entonces de pronto no pone un límite precisamente para decir, bueno, cada uno mira en qué condición o hasta qué punto se siente apto para la guerra. Puede ser, ¿no? Podría ser. Podría ser. Cuando salí, cuando Daniel los mandó a la guerra que murieron todos, dice que murieron todos los hombres aptos para la guerra. Es que no recuerdo si en alguna parte dice cuál es la edad máxima, igual que los levitas u otra edad, no sé, pero dice que murieron los hombres aptos para la guerra, o sea que sí había un rango. Sí, sí, pero acá creo que no lo No, aquí menciona, no no lo sé. encuentro. No. No. Sí. Bueno, qué más les llama la atención? Mm, O terminemos el capítulo. Chicos, o seguimos para terminar el capítulo, para no de pronto Sí. alargar tanto el video. Sigamos. ¿Sí? Sí, hasta el Bueno, 54. entonces, Pili, ¿tienes la lectura ahí a la mano? Del 47 al 54. Sí, Sigue, por favor. pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló el Eterno a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Levi, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán, cada uno en su campamento y cada uno juntos a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó el Eterno a Moisés. Así lo hicieron. Amén. ¿Qué te llama la atención de esa lectura, Pili? Pues que dicen que la tribu de Levi no contaba en Para la ese guerra. conteo, ¿no? Eso. Y Bueno, que el extraño que se acercara a mirar, o sea, que no estaba bien que fuera a mirar, que entonces iba a morir. o sea, así como el levita estaba mandado a estar cerca en servicio al tabernáculo, el que no era levita estaba mandado a no estar cerca. O sea, es un mandamiento doble, de doble filo. Ujú. Eso sí. Este,
Y esto, o sea, ¿qué principio piensan ustedes que extraemos ahí de esto? O sea, de que los levitas No se no, metan donde no lo mandaron, a lo que lo mandaron vaya. bueno, un primer principio, Martica. Y aplica para todo, no solamente las cosas de Torah. O sea, donde no lo han llamado, allá no se meta. Ujú. Buen punto. No Y lo, también el hecho de que, o bueno, lo veo de esa forma, como antes de hacer algo, pregunte si es permitido o no, si lo puedo hacer o no. También. pero ¿en qué sentido no? Pues sí, porque puede que uno por querer ayudar, por querer hacer, si yo no era la tribu de Leví, ¿yo qué iba a estar haciendo allá? O sea, yo no Que no contaba. se sabe. Exacto. ¿Y qué tal que yo por imprudente, por querer hacer más, llevaba del bulto, ¿sí? Por Y ejemplo, cuando Usa mandó la mano al arca, pues no se sabe si era para sostenerla o para sustraer algo, pero igual no era permitido que se acercara tanto a las cosas sagradas cuando la persona no, o sea, donde quiera que iba, el que miraba el arca, el que la tocaba, si no estaba de acuerdo a ese llamamiento, a ese orden, había muerte de una vez. Entonces, lo que dice Lina sí es muy, porque a veces, o sea, la intención, o sea, aquí no es solo la intención. Por ejemplo, el rey Saúl, el profeta Samuel no llegaba y él le dijo al profeta, como tú no llegabas, yo me esforcé en ofrecer sacrificio a tu Dios. Y el profeta que le dijo, locamente has hecho, o sea, usted no tenía que hacer eso, esa parte no le corresponde a usted. Y de una vez le dijo, o sea, lo que usted hizo está muy mal hecho y mire que la intención es buena, o sea, ¿sí? Ujú. Ofrecer sacrificio al Señor, no le corresponde, hágase a un lado, quédese quieto y deje que esa responsabilidad Dios se la dio a otra persona y le va a pedir cuentas por ello, ¿no? Puede ser en un ministerio, puede ser en un hogar, en una familia, a veces uno ve un hogar y quiere decirle la solución, pero ahí el responsable, el sacerdote, es el que tiene la responsabilidad y si él no administra bien en su casa, pues Dios le pedirá cuenta es a él y no a uno al final, ¿no? Mira que ahí está un principio fundamental que es más o menos lo que decía Martica, solo que Martica lo dijo en palabras un poco más castas, Colombianas. más castas, digámoslo así. Pero les voy a poner un escenario. Imagínense que haya un levita de esta época y diciendo, pensando genuinamente en su corazón, pensando, "Ay, ¿yo qué hago? O sea, ¿qué hago más? Limpiando aquí estos utensilios con un trapito, porque esa es mi tarea, limpiar los utensilios con un trapito, o irme a la guerra. Y yo qué sé yo, amigos y les va a tocar pesado. No, yo hago más en la guerra que limpiando aquí con el trapito. Y habrá otro de otra tribu que no era levita y que dirá, bueno, no, pero es que las cosas sagradas son más importantes que lo físico porque la guerra es espiritual y no es contra carne ni sangre. Y entonces, no, yo definitivamente me voy al tabernáculo. Miren que los dos estarían haciendo mal. Los dos estarían haciendo mal. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si se supone que es o sea, son tareas que según quien las haga está bien o está mal. A lo que hoy es que es lo mismo que pasa con el tema del censo que decíamos ahorita, o sea, no es lo mismo algo que Adonai mandó versus algo que lo haces para alimentar tu ego. Eh, entonces, la conclusión es que lo que más vale o lo más importante es la obediencia a lo que Dios a ti te mandó. Entonces, nos pasa que todos tenemos diferentes tareas. No es lo mismo Pili, que es mamá, versus Johnny, que está soltero, que no es lo mismo, son roles diferentes. Eh, no es lo mismo cada uno en su rol, el que esté casado, el que no esté casado. O sea, cada uno tiene que, por eso la escritura es amplia, nos pone todo el espectro y tenemos que Adonai nos permite esa sabiduría, pero tenemos que tener ese discernimiento para decir, oiga, de todo este espectro de la escritura, esto es lo que a mí me corresponde y esto es lo que Dios me está pidiendo a mí hoy. Entonces, no, aquí yo no me puedo comparar con ninguno de ustedes, ni ustedes con, o sea, nadie se puede comparar con nadie porque todos tenemos
tareas diferentes, estamos en condiciones diferentes, estamos pasando por problemas, procesos, problemas / procesos diferentes cada uno y estamos cada uno estamos en nuestra situación. Entonces, ni es comparable, ni es, o sea, eso es lo bonito. Y lo que aprendemos acá es que lo que más importa es la obediencia, porque van a haber momentos en que de pronto Adonai nos va a decir, enfóquense más en lo físico. Por ejemplo, el de la guerra para mí era un enfoque muy físico, muy de la carne. Y habrá otro momento en donde le dirá, no, enfóquese en lo espiritual, allá, limpiando el utensilio allá. No, pero eso de qué sirve de pronto esta festividad de Sucos, del tabernáculo, eso es como muy ritual y eso. Bueno, Adonai nos llama a eso, un llamado de santidad, atendemos. O sea, lo más valioso para Adonai no es, aquí no decía, no, entonces los levitas van a tener un lugar especial en el cielo y los que van a la guerra van a tener menos estatus, o viceversa. No, es que el que va a la guerra tiene más estatus porque le tocaba la guerra. No, no, aquí es la obediencia que a cada uno. Entonces, Adonai a cada uno nos pide obediencia en lo que aplique en nuestra vida, porque repito, cada uno está en una instancia diferente. ¿Quién alzó la mano? La tía Nancy. Amén. Es que nosotros somos un cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo, cada miembro del cuerpo tiene diferente función. La Biblia dice que unos somos instrumento para honra y en el cuerpo también hay unos instrumentos que no son tan honrosos y dice la Biblia que se visten más decorosamente. Entonces, es ser diligente en la función de cada uno, es hacerlo de la mejor manera y bueno, al final la mano no puede hacer la función de la oreja porque pues ella es especialista en otra cosa, ¿no? Entonces, es cada uno mirar en nuestro alrededor de qué manera nosotros podemos servir a Adonai, o sea, a qué estamos llamados nosotros y ejercerlo pues con diligencia, ¿no? De acuerdo, Y de si no acuerdo. sabemos cuál es nuestra función, así como cuando estaban reunidos en los relatos en Hechos de los Apóstoles que le preguntaron a Pedro y a los discípulos, hermanos míos, ¿qué haremos? Si no sabemos, Padre eterno, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer? O al hermano, o, ¿sí? Pero no ir corriendo desbocados a hacer lo que no se nos ha llamado a hacer. Bueno, y no solamente eso, Martica, yo por lo menos a nivel personal, yo he pensado que cuando no tengo algo específico, que aún no, como que siento que no tengo tareas más allá de las que todos tenemos, yo digo, bueno, en ese momento ese es el proceso. O sea, lo que decíamos aquí, ese llamamiento al ejército fue en el segundo año. Ujú. Entonces, no fue en el primer año, o sea, y el primer año, pues sí, que todo el pueblo dio de lo que habían sacado de Egipto, eh, pero la tarea fue primordialmente para los levitas, o sea, las demás tribus a nivel bíblico no tenían una tarea como tan particular como sí la tenían los levitas. Entonces, tú podrías decir en el mes 6 y eras de la tribu de Rubén, no, pero Dios no me ha mandado a hacer nada, no sé qué. No significa que no te va a mandar nunca. 6 meses después te iba a mandar a la guerra. ¿Sí me van a entender? Entonces, si estamos en un momento en donde, oiga, no, pues no sé, pues entonces estamos aprendiendo obediencia, porque lo que sea que Adonai nos esté enseñando en este momento, lo vamos a necesitar más adelante. O sea, lo que digo es que no hay que desesperarse como que, no, es que yo necesito que Dios como con ese desespero de que Dios me ponga a hacer algo. Tranquilos, con que ya tengamos de Shabbat en Shabbat, solamente estoy hablando lo básico, de Shabbat en Shabbat, estemos aprendiendo la escritura y estemos ejercitándonos en obediencia, ya es muchísimo, o sea, esa es la tarea. O sea, no hay que menospreciar eso, porque entonces a veces se piensa, no, es que si Dios no me pone a enseñar, o si Dios no me pone a servir a una comunidad, o si Dios no me pone los vecinos a predicarles, o sea, como que el concepto se limita mucho a de pronto lo que, no sé, bueno, yo hablo lo que de pronto en iglesias cristianas a veces se enseña,
pero, o sea, hay muchísimas maneras en que Adonai nos pone al servicio de Él. O sea, ese es el punto. A veces en la casa. En la casa, de acuerdo, perfectamente. De acuerdo, de acuerdo. Y a veces buscando uno afuera cuando el trabajo está por hacer adentro. Entonces, importante. Ujú. Bueno, chicos, ¿algo más que quieran agregar? ¿O dejamos este estudio este año por acá? ¿Listo? Pues aquí quedamos entonces. Sí, está bien. Bueno, pues, Shalom Ubrahot. Shalom. 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 Espera que no doy para, se me pierde el mouse. Ya. Shalom, shalom.